Los hospitales en Ucrania se han convertido en los principales objetivos de la guerra. Al menos 180 centros sanitarios han sido atacados a lo largo de todo el país. Tenemos reporte de nuestras enviadas especiales. China celebra su fiesta nacional del 1 de mayo en medio de un aumento de los contagios de COVID-19. Las nuevas restricciones enmarcadas en la política de COVID-0 que maneja el país marcan la celebración del Día Internacional de los Trabajadores. Varios detenidos dejan la primera jornada de estado de excepción en Ecuador. La medida decretada por el presidente Guillermo Lasso en 3 provincias del país busca contrarrestar la violencia vinculada con las bandas de narcotráfico. Tendremos reporte. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Comenzamos esta emisión en Ucrania. En Odesa, al sur del país, autoridades confirmaron que un bombardeo ruso destruyó la pista del aeropuerto de la urbe portuaria en el Mar Negro. Al tiempo, la policía de Kiev reportó que hasta la fecha fueron hallados 1.202 civiles muertos por las fuerzas rusas en la región de Kiev. En este contexto, los hospitales en Ucrania se han convertido en los principales objetivos de la guerra. Nuestras enviadas especiales, Irene Savio y Leticia Álvarez, viajaron al frente en un convoy humanitario para trasladar 2 ambulancias a los hospitales de Kharkiv. Oleg seguía el convoy humanitario hacia Kharkiv, la segunda ciudad más importante del país y donde la artillería rusa dispara a diario. Este voluntario ucraniano sabe qué significa trabajar bajo el sonido de los proyectiles. Fue uno de los primeros en evacuar a civiles de la ciudad asediada de Irpin, cerca de Kiev. Muchos eran mujeres y niños. Los llevé cerca del puente, cerca de Irpin. Son 2 horas de viaje en las que hay que pasar por varios checkpoints, donde la ayuda humanitaria se mezcla con vehículos militares. En Kharkiv nos espera Sergei Artiuk, el oncólogo de radiología jefe del servicio del hospital. Este centro es el único que hay para tratar a todos los enfermos de cáncer de la región. Por desgracia, el único dispensario regional para oncología está dañado y todos los médicos que trabajan allí lo dejaron. Incluso ahora en este centro hay combates activos y los proyectiles llegan a esta zona. Las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania se reflejan en los hospitales. Víctor Starensky es el director del centro de salud. Tienen 100 pacientes, de los cuales solo 50 pueden recibir radioterapia al día, porque es el máximo que puede trabajar el aparato. Necesitan equipos de tratamiento. Esta máquina puede ayudar a muchas personas. Ahora es la única de este tipo que hay en el sureste de Ucrania. Necesitamos muchísimo un acelerador lineal. Alexei tiene 72 años. Empezó su tratamiento en plena guerra. Es difícil estar enfermo con la guerra. Es muy difícil con los medicamentos. Nos ayudan desde el oeste de Ucrania. Podemos hacer pedidos al oeste. Kharkov es una de las ciudades más atacadas y bombardeadas desde el inicio de la invasión rusa, como este edificio de la Universidad de la Administración Regional. Todos los días cae artillería aquí, casi todos los días hay heridos y fallecidos. Pero los recursos son limitados y los trabajadores de la salud que quedan en esta ciudad resisten. Tan solo 24 horas después de grabar este reportaje, un hospital muy cercano fue bombardeado en Kharkiv. Otro más en esta guerra donde los sanitarios luchan por tratar a sus pacientes. La policía israelí llevó a cabo detenciones e incautó armas después de que 2 hombres armados dispararan y mataran a un guardia de seguridad en la entrada de Ariel, uno de los mayores asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada. Tras ese ataque, el ejército israelí arremetió contra un palestino de 27 años en el pueblo de Azun. Este es el más reciente suceso en una ola de violencia en la región. Veamos el siguiente informe. Enfrentamientos entre palestinos y la policía israelí en Azun se generaron tras el funeral del joven que murió en una operación del ejército israelí realizada luego que 2 hombres armados mataran a un guardia de seguridad en la entrada de Ariel. Por este último hecho, que se lo atribuyó el grupo militante palestino vinculado a Al-Fatah, la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa,
las fuerzas de seguridad israelíes realizaron detenciones e incautaron armas. Estas acciones forman parte de una creciente violencia entre israelíes y palestinos en las últimas semanas, en medio de un aumento de las tensiones en torno al complejo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén Este. El tercer lugar más sagrado del Islam se encuentra en el Monte del Templo, el lugar más venerado del judaísmo. Israel se anexionó Jerusalén del Este junto con Cisjordania tras la Guerra de los 6 días de 1967 en una medida no reconocida por la comunidad internacional. Además, impuso restricciones que hacen prácticamente imposible que la mayoría de los palestinos recen en la mezquita. Este mes se han generado múltiples enfrentamientos en el recinto, al coincidir la celebración musulmana del Ramadán con la Pascua judía. Queremos visitar la mezquita de Al-Aqsa y rezar dentro, porque hacerlo triplica la recompensa. Los ocupantes son responsables de la agresión que está ocurriendo aquí. Hace casi un año, un desalojo de familias palestinas de Jerusalén Este provocó una guerra de 11 días, que terminó con un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, el grupo militante que gobierna Gaza. Los palestinos reclaman Jerusalén Este como capital de su futuro Estado. Israel la llama su capital eterna desde 1949. China celebra su fiesta nacional del 1 de mayo en medio de un aumento de los contagios de COVID-19. Las nuevas restricciones enmarcadas en la política de COVID-0 que maneja el país marcan esta celebración del Día Internacional de los Trabajadores. Más en el siguiente informe. En tiempos normales, las calles de Beijing estarían llenas de gente para la Fiesta Nacional del Trabajo, pero este año los lugares públicos se han quedado casi sin turistas por el temor al aumento de los contagios por COVID-19. Los negocios han sufrido un duro golpe y esta vendedora no se siente optimista. Las ventas fueron buenas el año pasado, pero este año han sido miserables. Muchas de las autoridades locales en diferentes partes del territorio chino están pidiendo a los residentes que limiten los viajes por el país. China mantiene su política de COVID-0 y con la última oleada de la variante Omicron, decenas de ciudades del país están bajo bloqueo total o parcial. La propia capital ha implementado nuevas restricciones, a pesar de solo registrar unas pocas docenas de casos al día. Los restaurantes permanecen cerrados, mientras que los parques temáticos y los lugares de ocio están a la mitad de su capacidad. Beijing quiere evitar un cierre total como el de Shanghái, mediante una campaña de pruebas masivas. La mayor parte de los 25 millones de residentes del centro económico llevan ya más de un mes confinados en sus casas, lo que ha provocado protestas en parte de la población. La ciudad registró 10.000 casos el viernes, pero por primera vez no hubo nuevos contagios fuera del sistema de cuarentena. Es probable que las últimas restricciones supongan un nuevo golpe para la economía del país. Y varios detenidos en Ecuador durante el primer día del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso en 3 provincias de la costa del país. El mandatario decretó la medida para las regiones costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Esta es la segunda vez que utiliza poderes de emergencia para contrarrestar la violencia que está disparada desde el año pasado y que está vinculada con las bandas de narcotráfico. Nuestro corresponsal Gustavo Ortega tiene más detalles. En el marco de la primera jornada del estado de excepción, la Policía Nacional capturó a 14 personas relacionadas a organizaciones criminales acusados de asesinato, porte ilegal de armas y tráfico de drogas, según declaraciones de la Policía Nacional. Luego de 6 meses de operaciones de inteligencia, aseguró la Policía Nacional. En la zona más peligrosa del país, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, mueren a diario 3 personas por día en hechos de violencia, según cifras oficiales. En lo que va de año se registran 445 asesinatos, tan solo en esta zona, casi el doble lo registrado en el año anterior. El Ejecutivo decretó un estado de excepción que se extenderá durante 60 días y ha movilizado a 9.000 efectivos entre Fuerzas Armadas y policías en las calles. Los ciudadanos reciben este estado de excepción con expectativa y temor. La violencia está asociada a las disputas entre organizaciones por el control del territorio y el tráfico de drogas. La Iglesia Católica ha expresado su preocupación por los altos índices de pobreza y violencia y criminalidad creciente en el país. A la par, el debilitado sistema carcelario también le pasa factura al Estado. Previamente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había alertado a sus ciudadanos de no viajar a las localidades de Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos y el suroeste de la ciudad de Guayaquil debido a la delincuencia. Hasta aquí este repaso informativo. Sigan conectados a France 24 y France24.com.